Vamos a hablar, como bien decía Mika, y como seguramente ya han recibido a través de los medios de difusión de la comunidad, acerca del carácter. Y quería retomar esto que recién mencionaba Mika acerca de esta especie de chip que parece que tenemos y que es la perfecta excusa para no querer cambiar. Es como, ya soy así y no tengo posibilidad de cambiar, no tengo remedio. Es a lo Tita Merelo, simplemente es así. y, y si bien está bueno conocerse y saber cómo es uno, también es bueno conocer qué posibilidades tengo de cambiar aquello que quizás no está tan bueno, que no me beneficia ni a mí ni a mi prójimo, sobre todo a mi prójimo, que es el que va a tener que enfrentar mi carácter. Eh, por eso vamos a ver algunas de los principales principios que el judaísmo tiene con respecto al carácter. En primer lugar, lo que tenemos que señalar es que esta excusa de que yo soy así y no puedo cambiar es definitivamente opuesta a lo que el judaísmo propone. El judaísmo no acepta un no como respuesta. Eh, Hay que cambiar sí o sí. Es decir, si yo tengo un carácter que no me beneficia ni a mí ni a mi prójimo, no me puedo quedar en esa situación, sino que tengo que hacer todo lo posible para poder mejorar mi personalidad. Y en este sentido, el Gaón de Vilna es muy claro en cuanto a lo que el judaísmo enseña. Dice el Gaón de Vilna que todo el desarrollo espiritual depende, en cierto sentido, del trabajo que nosotros empleamos para mejorar nuestras cualidades personales. Y cito, todo el servicio a Dios depende del mejoramiento del carácter, ya que las cualidades personales son como vestimentas para las mitzvot y son los principios generales de la Torah. Y a la inversa, todas las transgresiones provienen de cualidades personales que no han sido trabajadas y mejoradas. El Gaón de Vilna es bastante claro porque él propone que todo nuestro Avodat Hashem, toda nuestra dedicación al servicio de Dios, la calidad de ese servicio va a depender en mayor medida de nuestras cualidades personales. Así que mientras menos refinadas y más negativas sean esas transgresiones, esas cualidades, más errores vamos a cometer en el camino y vamos a estar más expuestos a transgresiones, porque como decía ahí, que las transgresiones provienen precisamente de cualidades que no han sido trabajadas. Y con respecto a esto, este pasaje específico del Gaón de Vilna, Reuben Leuchter explica lo siguiente. Si recordemos que el Gaón de Vilna habla de las cualidades personales como vestimentas para las mitzvot. El Rab Reuben Leuchter, aquí el significado de la palabra vestimentas es que las cualidades personales son los recipientes a través de los cuales se revela en este mundo la santidad de las mitzvot, así como una persona se revela a sí misma a través de su vestimenta. Y aparentemente esta es la razón por la cual las cualidades personales son los principios generales de la Torá, porque todo el propósito de la Torá es revelar la santidad de este mundo. Es decir, la manera en que yo me desenvuelvo en el mundo a través de mis cualidades van a determinar la manera en la que yo también cumplo la voluntad de Dios. Porque mi personalidad, mis cualidades personales son precisamente esa vestimenta, ese medio a través del cual yo me manifiesto a través de mis acciones en la voluntad de Dios. Y esas cualidades pueden ser vestimentas buenas para las mitzvot o vestimentas no adecuadas para la ocasión, así como cuando tenemos que ir a una boda, vamos vestidos de cierta manera porque hay un código social implícito en esas situaciones. Bueno, las mitzvot
no son muy diferentes en esta analogía, porque para cumplir las mitzvot necesito tener cierta predisposición y tengo que trabajar sobre ciertas cualidades, porque de lo contrario, esa mitzvot no será cumplida con el propósito y con la motivación que requiere. El Gaón de Vilna, siguiendo, concluye su reflexión acerca de esto con una pregunta muy importante y con una idea que es fundamental. Dice, el principal propósito de la vida del hombre es esforzarse constantemente por quebrar sus malas cualidades. Y si no, ¿para qué es la vida? Es decir, para el Gaón de Vilna, nuestra vida es, en definitiva, un largo proceso a través del cual atravesamos diferentes situaciones que van refinando nuestras cualidades personales. Ese es el propósito de nuestra vida, porque en última instancia es lo que nos va a ayudar a cumplir de una mejor manera la voluntad de Dios. Dice el Rambam acerca de las mitzvot y las cualidades personales, nuestro carácter, que las mitzvot son las instrucciones y el consejo de Dios para vivir y mejorar nuestras cualidades personales. Es decir, que hay una recíproca relación entre nuestras cualidades y las mitzvot, porque nosotros perfeccionamos nuestras mitzvot, nuestras cualidades personales, perdón, para cumplir mejor las mitzvot, y a la vez las mitzvot nos ayudan a nosotros a mejorar nuestras cualidades personales. Así dice el Rambam, todos estos asuntos, es decir, las mitzvot, son para ayudarnos a superar nuestras inclinaciones negativas y para corregir nuestras cualidades. La mayoría de las leyes de la Torá son instrucciones que llegan de lejos del gran consejero para ayudarnos a corregir nuestras cualidades personales y corregir nuestros actos. El Rambam entonces nos revela de alguna manera que el propósito de las mitzvot es el perfeccionamiento de nuestro carácter, que a la vez se obtiene a través de su cumplimiento. Pero no basta solamente con cumplir mitzvot para llegar a perfeccionar nuestras cualidades personales, sino que a la vez hay que cumplir las mitzvot con la idea de mejorar y perfeccionar ese cumplimiento. Porque como decíamos recién, esta relación recíproca va también a beneficiarnos en nuestro desarrollo personal. Dice Rab Moshe Chaim Luzzatto, dado que toda persona sabia reconoce la necesidad de perfeccionarse en el servicio divino y la necesidad de su pureza y limpieza, sin la cual no solo es completamente inaceptable, sino repulsivo y despreciable, porque como dice Crónicas, porque Dios revisa los corazones y entiende la inclinación de todos los pensamientos, ¿qué responderemos en el día del reproche si nos debilitamos en este estudio y olvidamos aquello que es la esencia misma de lo que el Eterno espera de nosotros? El perfeccionamiento de nuestras cualidades personales, de nuestro carácter en general, entran teológicamente hablando dentro de lo que podemos conocer como la santificación. Si recordamos lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, a la comunidad de Filipos, cuando le escribe, les dice que tengan bien presente que el que comenzó la obra en nosotros, aquel que comenzó a trabajar en nosotros, la va a perfeccionar, la va a completar, la va a terminar hasta el día de la parusía, hasta el día de la llegada, hasta el día del reproche, como dice aquí en el Rab Luzzatto. Es decir, tenemos que tener en cuenta que nosotros no hacemos, no perfeccionamos nuestro carácter, ni cumplimos las mitzvot para ganarnos el favor de Dios, sino para poder estar más cerca de Él, para poder cumplir mejor con su voluntad, para poder caminar
a su lado. No lo hacemos porque de alguna manera recibimos alguna gracia especial, sino que simplemente lo hacemos en respuesta al amor divino de Dios. Y es un proceso continuo en el que día a día tenemos que trabajar sobre él, porque así nos lo enseña la Torá, y así es como también lo decía Pablo, que lo va a perfeccionar, lo va a completar, lo va a terminar hasta el día del juicio. En verdad, el potencial para creer, el potencial para crecer en la pureza es de alguna manera prácticamente ilimitado en un aspecto teórico, pero claramente nuestra naturaleza débil muchas veces nos limita en muchos casos. Por eso es necesario repasar algunas prácticas que debemos tener en cuenta acerca del perfeccionamiento de nuestro carácter. En principio van a ser prácticas que son muy obvias, pero que de tan obvias a veces se nos pasan por alto. En primer lugar, dijimos que las mitzvot son las que nos ayudan a perfeccionarnos en nuestras cualidades personales. Por lo tanto, eso implica necesariamente que tenemos que cumplir con las mitzvot. Tenemos la obligación de hacer aquello que Dios nos envía y nos ha comandado hacer. En este sentido, el Talmud de Babilonia dice algo que va contra las leyes de nuestra lógica humana. Rabí Hanina enseñó, es mayor el nivel de quien actúa porque está obligado que el del que actúa sin estar obligado. Wow, eso es bastante contrario a lo que uno quizás podría pensar, que es mayor el nivel de que actúa sin necesidad de ninguna obligación que aquel que actúa simplemente porque está obligado a hacerlo. Bueno, el Talmud, el Rabí Hanina, explica que es completamente al revés. ¿Pero por qué es así? Bueno, el Rab Akiva Katz nos da una bastante clara explicación acerca de esto. Dice, es mayor el nivel del que actúa porque está obligado, así dice el Talmud. Tenemos un principio de acuerdo con el cual aquel que cumple un acto porque se le ha ordenado hacerlo se encuentra en un nivel más elevado que aquel que cumple con ese acto de manera espontánea. Esto va en contra de la intuición. Claro que sí, como mencionamos recién. ¿Acaso no tiene más valor el hecho de actuar con espontaneidad? Sin ninguna duda, si el acto se genera dentro mío, tiene que ser más elevado que si lo cumplo solamente porque estoy obligado desde fuera de mi ser. Una de las respuestas clásicas a esta pregunta es que cuando se nos ordena actuar de inmediato, debemos confrontar cierta resistencia. Es decir, cuando me envían a hacer algo, eso implícitamente nos obliga a tener que rechazar ciertas actitudes que nosotros queríamos hacer para cumplir con eso. Es decir, la orden de hacer algo implica renunciar en cierto sentido a nosotros mismos. Sigue diciendo el Rab Akiva Katz, nuestro propio Yetzer Hará, nuestro ser inferior, da un paso al frente y dice, no me digan qué es lo que tengo que hacer. El ego, el yo, esa profunda raíz de la personalidad y su núcleo espiritual, desea reafirmarse a sí mismo, se niega a ser dominado. Por eso, para poder cumplir con un mandamiento, debemos superar esta resistencia interior y en esto mismo reside el secreto de nuestro crecimiento interior. El autocontrol es el eje de todo el desarrollo personal. Y este surge y crece a través de la disciplina que es necesaria para obedecer. Sin embargo, cuando alguien actúa de manera espontánea, no hay ninguna resistencia que deba ser superada y el acto es relativamente fácil de realizar. No se trata de un ejercicio intrínseco de autocontrol y por lo tanto tiene relativamente poco potencial de desarrollo. La idea es bastante clara. Una orden siempre implica una renuncia al yo.
siempre implica una actitud de autocontrol, porque si no controlo mi yetzerará, mi inclinación negativa, mi egoísmo, mi individualismo, entonces no voy a poder cumplir con esa mitzvah. En cambio, si hago algo porque realmente es lo que quiero hacer, no tiene ningún potencial de desarrollo, como decía el Rab Akiva Tatz, sino que simplemente voy a seguir en mi mismo nivel. Y es por eso que el Talmud dice que es mayor el nivel de aquel que actúa obligadamente que aquel que actúa por voluntad propia. Entonces, autocontrol es el primer eje que tenemos que tener en cuenta cuando se nos presenta una situación en la que posiblemente estemos expuestos a actuar de una mala manera. Yo hace muchos años, bueno, no tantos, quizás 6 años atrás, 5 años atrás, no, más todavía, muchos años más, 10 años diría, intenté estudiar violín, que bueno, mis tíos me regalaron un violín para uno de mis cumpleaños, no recuerdo qué número, y bueno, tengo una vecina que toca eh, en la orquesta o tocaba en la orquesta, ahora tiene un grupo de música celta. Y bueno, tomé clases con ellas aproximadamente durante un año, y luego antes de claudicar definitivamente. Y ella me enseñó algo que es lo que dice el maestro Suzuki, o decía. Suzuki fue un violinista que diseñó un método de enseñanza para niños. Ella me decía, cuando yo me frustraba con algo, me enseñó la frase que Suzuki le repetía a sus alumnos, que era: pare, piense y luego toque. No hay que actuar en esa espontaneidad, en esa explosión emocional. Si actuamos en esa explosión emocional, van a terminar como yo, frustrándose y dejando el estudio de violín definitivamente. No acaté esas órdenes claramente por parte de mi profesora, pero sí ahora puedo aplicar ese principio a otras áreas de la vida, como es el carácter. Pare, piense y luego toque. Podemos decirlo en muchas cosas que tengamos que hacer. Pare, piense, luego hable. Pare, piense, luego reaccione. Tenemos que ser conscientes de cómo somos. Tenemos que ser conscientes de cómo podemos reaccionar. No puedo desconocerme, no puedo no verme venir a mí mismo. Más que nadie, nosotros somos los que conocemos qué situaciones nos llevan a ciertas reacciones. Por eso, siempre es necesario respirar hondo y repetir: pare, piense y toque. O pare, piense y hable. Pare, piense y reaccione. El autocontrol, el dominio propio, en este sentido, es fundamental para el moldeamiento de nuestro carácter. En segundo lugar, la teshuvá, el arrepentimiento, es una de las bases de nuestra transformación personal, de nuestro crecimiento personal, de nuestro desarrollo personal y espiritual. Cuando es Yom Kippur, estamos todo el día pidiendo perdón por todas las cosas que hicimos mal, y siempre está la promesa de que vamos a intentar mejorar en esas áreas, en esos aspectos de nuestra vida. Entonces, es el momento durante todo el año de poner en práctica o de intentar llegar a esos objetivos que nos propusimos durante nuestro arrepentimiento. Porque prometer, porque simplemente es día de perdón y hay que pedir perdón, no sirve en absoluto, sino que Dios nos creó a cada persona con ciertos atributos y talentos singulares y con la capacidad de ejercer libre albedrío para que nosotros podamos de alguna manera lograr desarrollar nuestro potencial. Entonces, cada día podemos cometer errores y utilizar nuestro libre albedrío para socavar nuestra propia capacidad y nuestras propias cualidades
espirituales, personales. Por eso tenemos que aprovechar al máximo esta capacidad que nos dio Dios de poder elegir cómo reaccionar. Cuando elegimos mal, cuando nos dejamos llevar por esa espontaneidad de la que hablábamos antes, cuando no paramos ni pensamos y simplemente nos largamos a tocar, Dios nos ha regalado, gracias a su misericordia, el regalo de la teshuvá, esta capacidad de poder retornar, poder hacer introspección. Como decíamos recién, no es posible que yo no me conozca, porque entonces no voy a saber qué es lo que tengo que cambiar. Hay que ser como Tita Merello, ¿no? Que ella sabía a la perfección cómo era. Yo soy así, y hace una descripción completa de su persona. Bueno, así, si quieren, cámbienle la letra a la canción de Tita Merello y piénsenlo en ustedes mismos, ¿qué descripción tendrían de ustedes mismos? Hay una canción también de un grupo de rock alternativo para uruguayo que se llama Breve Descripción de mi persona. Son ejercicios bastante interesantes que uno podría realizar para aplicar o para poder materializar de alguna manera las cosas que tenemos que cambiar. Escribir cuáles son nuestras virtudes, nuestras cualidades, cuáles son las situaciones que me llevan a ciertas reacciones, cuáles son mis estados de ánimo ante tal o cual contexto. Todas estas descripciones que nosotros podamos hacer de nosotros mismos son útiles porque nos ayudan a focalizarnos en nuestro desarrollo personal y a poder cambiar con un objetivo no así en el aire, metafísico, sino con algo concreto, con algo que realmente podemos identificar en nosotros mismos. Con respecto, perdón, a la teshuvá, dice el Rav Shimon Aspirdov, el tema en Yom Kippur y a lo largo del año, y esto es muy importante, no solamente es en Yom Kippur, sino y a lo largo del año, es este. ¿De qué manera corregimos los errores de nuestro pasado y evitamos cometerlos nuevamente en el futuro? Si podemos entender esto, entonces poseemos la llave que abre el enorme tesoro de potencial latente para la grandeza, lo cual, de otra manera, permanecería dormido. Esto es la teshuvá. La traducción común de la palabra teshuvá es arrepentimiento, una idea que suena muy extraña. La traducción adecuada de la palabra teshuvá es retornar, como ya hemos visto en otros mitnian. La teshuvá es una técnica animada para localizar las racionalizaciones que se encuentran en la raíz misma de nuestros males, reconocerlas, enfrentarlas y eliminarlas. Es decir, lo que decíamos recién, no puedo cambiar algo que desconozco, no puedo transformar lo que no tengo identificado. Tengo que de alguna manera encontrar la raíz de esos males. Tengo que encontrar cuáles son las cosas que me están impidiendo cumplir con las mitzvot, cuáles son las vestimentas que me estoy poniendo ante el cumplimiento de ciertas leyes y obligaciones que tenemos. Si yo no logro identificar esas cuestiones, muy difícilmente podré efectuar algún cambio que sea significativo en nuestra vida. Otro de los consejos o de los señales para el cambio de nuestra actitud, por supuesto, es la tefilá. Ya hablamos de autocontrol, ya hablamos de teshuvá, y ahora hablamos de tefilá, de la plegaria, porque la plegaria juega un rol central en nuestro desarrollo personal, porque nos permite comunicarnos con Dios, nos ayuda a evaluar nuestras propias capacidades, nuestros propios atributos y nuestros propios actos, y nos permite pedirle ayuda divina a Dios para que nos ayude, valga la redundancia, en nuestra búsqueda de la perfección. El Pirkei Avot dice,
Shimón el Justo fue uno de los últimos sobrevivientes de la Gran Asamblea. Él solía decir: el mundo se sostiene sobre tres cosas. Este es un pasaje conocidísimo del Pirkei Avot. El mundo se sostiene sobre tres cosas: sobre la Torá, sobre la Avodá, que es decir, el servicio divino, que es también la plegaria, y sobre los actos de bondad. La importancia de la plegaria deriva de su relación directa con la Avodá, el servicio divino que se realizaba en el templo, ¿verdad? A eso hace referencia. Después de la destrucción del templo, naturalmente la plegaria reemplazó a la boda como el medio principal para construir nuestra relación con Dios, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Recordemos que la fe no es una fe simplemente personal, sino que el Minyan es un claro ejemplo de que también es una fe que debe vivirse en comunidad, que debe ser también parte de nuestras relaciones interpersonales en los ámbitos en donde la fe se expresa con mayor libertad. Digo esto porque eh, quizás no puedo tener las mismas conversaciones, no puedo recibir los mismos consejos de alguien que no cree ni siquiera en Dios. En cambio, la contención que recibimos de nuestra propia comunidad nos ayuda también a crecer espiritualmente. Algo muy lindo que siempre es bueno recordar es de alguna manera la etimología de la palabra tefilá, ¿no? Sabemos que la palabra tefilá deriva de un verbo hebreo que es el verbo itpalel, que originalmente implicaba dar una opinión sobre uno mismo, es decir, hablar sobre uno mismo. Era juzgarse a uno mismo o era en todo caso un intento profundo de hacerlo, tal como lo denota su morfología reflexiva. Bueno, cosas de la gramática hebrea. Pero en esencia era, en un principio, más que en esencia, era juzgarse a uno mismo, hablar de uno mismo, un intento de hablar sobre uno mismo. Por lo tanto, esto implica dar un paso al costado de la vida activa para intentar efectuar un verdadero juicio sobre nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que ser los primeros que nos juzguen. Si bien no nos gusta que los demás nos juzguen, nosotros sí debemos juzgarnos a nosotros mismos, porque si no, no hay manera de identificar estas actitudes sobre las cuales hablábamos. Ya veo que son las 9 menos 10, así que vamos a pasar al último punto, que es sorpresa o sorpresa. Si alguien no se lo esperaba, bueno, eh, será una sorpresa, pero el último punto es el estudio de la Torah, es la observancia de la Torah. Cuando Dios creó el mundo, Él mismo observó la Torah y la usó como el plano para la creación del universo. Todo el propósito de la creación es cumplir con la voluntad de Dios que está manifestada en la Torah. Es lo que sostiene el mundo, como también leíamos recién en el Pirkei Avot, que decía Shimon Atzadik, Simón el Justo. Cuando estudiamos Torah, cuando trabajamos para perfeccionarnos a nosotros mismos, porque es lo que dijimos al comienzo, que las mitzvot son las que nos ayudan a perfeccionarnos a nosotros mismos, nos convertimos en socios de Dios en la creación. La Torah que estudiamos infunde en el mundo, en nuestro ambiente, en nuestro contexto, santidad que nos ayuda a adoptar nuevas decisiones morales, nuevas decisiones éticas, nuevas reacciones, nuevas maneras de desenvolvernos ante tales situaciones. Volvemos a citar al Moshe Chaim Luzzatto, Rab, escribió en un libro que se llama Derech Hashem, que habla sobre el estudio de la Torah nos lleva al perfeccionamiento personal. Dice el Rab: de todos los medios que Dios nos ha dado para poder acercarnos a Él, hay uno que se destaca. Este es el estudio de la Torah.
Esto cuenta con dos partes. Una es la lectura y el entendimiento de la Torá, naturalmente, y la otra es la comprensión de la profundidad de la Torá. Debido a su inmensa bondad, Dios escribió un texto de acuerdo con su sabiduría y nos entregó ese texto. Esta es la Torá, es decir, los 5 libros de Moshe, así como los libros de los profetas que le siguieron y los escritos que son los salmos y demás libros. Estos textos tienen una propiedad especial y es que cuando alguien los lee con santidad y pureza y con la intención de vida, es decir, cumplir la voluntad divina, se verá imbuido de una enorme elevación y un gran nivel de perfeccionamiento. De manera similar, cuando alguien trabaja para lograr entender el contenido de estos libros, así como las explicaciones que lo acompañan que fueron presentadas por Dios, entonces logrará ascender de un nivel de perfección mayor que el anterior. Acá Rab hace 2 ejes, que es la lectura y la comprensión, pero también hay que tener en cuenta que un tercer eje es la puesta en práctica. Como también decía uno de los apóstoles, no solamente es el oír, sino también el cumplir, el hacer. Eso es lo que nos va a llevar en nuestro perfeccionamiento espiritual. No sacar más tiempo, entonces resumimos. Primero que vimos era el autocontrol, la tshuvá, la plegaria y el estudio de la Torah. Y bueno, eso en general es lo que nos lleva a desarrollarnos y a perfeccionarnos en nuestras cualidades personales y en nuestro carácter.